Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura del libro de Zecharia Sitchin, Las guerras de los dioses y los hombres. Estamos hablando sobre el contexto histórico en el cual se mueve esa figura bíblica llamada de Abraham, que en la Biblia, en las religiones, se le tiene como el padre de la fe, desde una visión espiritualista, que no es lo que nos presenta la Biblia y otros relatos extrabíblicos con relación a Abraham. Es una imagen muy distinta, no tiene nada que ver con fe, sino que es un guerrero encomendado, le fue encomendada una misión militar por uno de los Anunnaki y realiza esa misión militar porque había recibido entrenamiento militar. Que su salida desde Sumeria para Canaán, lo que hoy se conoce como Canaán, Palestina, Israel, esos lugares, Egipto, fue fruto de un llamado para que asumiera una misión militar. Y ese personaje tiene Zecharia Sitchin nos ayuda a colocarlo temporalmente en su contexto. Sigue diciendo Zecharia Sitchin que con la sincronización de fechas y acontecimientos bíblicos y sumerios que proponemos, se obtiene la siguiente secuencia y apoya cada factor de tiempo relatado en la Biblia. O sea, Zecharia Sitchin investiga diferentes fuentes que tratan sobre Abraham y complementa lo que no dice el texto de la Biblia, sacando conclusiones de los acontecimientos que sucedían en la época en que actúa ese personaje llamado Abraham. Y ahora viene a ser como un pequeño relato de fechas para ubicar más concretamente ese personaje. Dice: con la sincronización de fechas y acontecimientos bíblicos y sumerios que proponemos, se obtiene la siguiente secuencia y apoya cada factor de tiempo relatado en la Biblia. O sea, lo que él investiga no contradice lo que está en la Biblia sobre Abraham. El problema es cuando los biblistas, que siguen religiones, expertos, leen los textos bíblicos del Antiguo Testamento desde una visión espiritualista que no existe en la Biblia. Ellos la colocan. Entonces sigue diciendo Zecharia Sitchin: en el 2123 antes de Cristo, 2123 años antes de Cristo, Abraham nace en Nippur, ahí la ciudad en Babilonia, territorio de los Anunnaki, en la ciudad que era dedicada y donde vivió en Lil. Ahí tenían una gran residencia o templo, como le decían los terrestres, en Nippur, ahí en el centro de Mesopotamia, de toda esa misión de los Anunnaki. Nippur era como el centro religioso de toda esa región ahí. También fue el centro de la misión tierra que fundaron los Anunnaki. El ombligo del mundo, ombligo de la tierra. Ahí estaba el centro de comando de Enlil, en esa ciudad de Nippur. Ahí nació el padre de Abraham también, ahí nació Abraham, ahí nacieron sus hermanos. En 2123 a.C., Abraham nace en Nippur, hijo de Terach, que también nace en Nippur y era un sumo sacerdote de ahí de la residencia de Enlil, o templo, en Nippur. Y recuerden que el sumo sacerdote en esa época es una clase, una casta de personas de la más encumbrada socialmente, porque tenían un mayor conocimiento que le transmitían los Anunnaki, a nivel astronómico, a nivel matemático, a nivel
de economía, de todas las grandes ciencias que suponían una gran civilización, se le transmitían a esos personajes, y esos personajes hacían como puente entre el Anunnaki y el pueblo, para irles transmitiendo sabiduría poco a poco. Entonces eran como los que conservaban la gran sabiduría que los Anunnaki le entregaban a los terrestres, los sumos sacerdotes, los sacerdotes de esa casta salen los reyes también, ¿eh? De esa casta los Anunnaki toman mujeres y hombres para casarse, unirse. Entonces Terak es uno de esos personajes, que tiene una gran influencia social en toda esa sociedad sumeria. Sumeria era como la parte más avanzada de esa gran civilización mesopotámica. Entonces, en el 2123 a.C. nace Abraham en Nippur, hijo de Terak. En el 2113 a.C., el rey Ur-Nammu, que fue llevado al trono de Ur, se le da la custodia de Nippur a ese rey, para que cuide de esa ciudad santuario de Enlil, ahí en Nippur, en el centro de Mesopotamia. Y en ese mismo año, 2113 a.C., Terak, el padre de Abraham, y su familia se trasladan a Ur, ahí en el sur de Mesopotamia, donde reinaba, un tiempo reinó Ninurta, después reinó un hermano de Ninurta, hijo de Enlil también, el primogénito aquí en la tierra, llamado Naram-Sin, Nagnar-Sin. Entonces, después que ese Ur-Nammu llega al trono de Ur, ese Terak, sumo sacerdote, se traslada más abajo a la ciudad de Ur. Dice ese Charia Sitchin que posiblemente el traslado de ese hombre con su familia se debió a que, como sumo sacerdote que era, fue para que hiciera como el contacto a nivel cultural, religioso entre Ur y Nippur, porque eran ciudades que correspondían a la región donde comandaba Enlil, la Mesopotamia. En el 2095 a.C., un rey de Ur llamado Shulgi, del que ya hablamos, asciende al trono tras la muerte de Ur-Nammu. Y Terak y su familia se van de Ur a Harán. ¿Ves? Vuelve otra vez y emigran más al norte ahora. Harán era una ciudad ya al norte, en lo que hoy es Turquía, que también estaba bajo la influencia de ese hijo de Enlil que comandaba en Ur, llamado Nagnar-Sin. Y se dice que él ordenó la construcción de Harán como una segunda Ur. Entonces, de los sumerios que viven en Ur, muchos emigran hacia Harán, en el norte, que es como una segunda Ur, como ya les dije. Entonces, de Nippur, Terak se va con su familia a Ur, al sur de Mesopotamia, estaba en el centro, se va al sur, entonces ya del sur sube de nuevo por una llamada de esos llamados dioses, Anunnaki, y se va entonces mucho más al norte, que es Harán. En el 2055 a.C., el rey Shulgi recibe los oráculos de Nagnar y envía tropas elamitas hacia Canaán, ya aquí en la orilla del mar Mediterráneo, Canaán, esa región, con muchas ciudades, lo que hoy es Palestina e Israel. Entonces Shulgi invade esas regiones. En el 2048 a.C. muere el rey Shulgi. Y la muerte de él fue como una orden de Anu y de Enlil, porque Shulgi como que se desvinculó del gobierno, desobedeció las órdenes que ellos daban y siguió más a Inanna, que quería el poder en esa región, inclusive pasándole por encima a su abuelo Enlil y a su bisabuelo Anu, esa Inanna. Entonces Shulgi le hace caso a esa mujer que lo usa sexualmente, pero también lo usa como una marioneta en el gobierno. Y Shulgi comienza a hacer guerra y guerra y guerra, a conquistar territorios, incluso los que no entró donde no debía entrar, como en Nippur, y se ganó
la molestia de Enlil y Anu. Dice entonces que lo dejaron morir, murió en la batalla. Muerte de Shulgi, ordenada por Anu y Enlil. Y en esa época en que muere ese rey, Abraham con 75 años se le ordena partir hacia Canaán, de Nippur a Ur al sur, ahora del sur a más al norte de Nippur, que es Harán, y de Harán baja de nuevo por la costa del Mediterráneo y se instala en Canaán, y todo por orden de quien lo dirigía, que eran la gente de Enlil, o el mismo Enlil o Nagnar Sin. Y en la Biblia, todo, por el bendito monoteísmo que se ha metido en la Biblia, todo lo limitan, todo lo reducen a un tal Yahvé, una deidad, un supuesto Dios que es simplemente uno de esos Anunnaki de poca categoría. Dice que es Yahvé que lo llama. Entonces, los textos originales no hablan de que Yahvé que lo llama, sino que son órdenes que se le da a la gente de Enlil, vaya aquí, vaya allá, siempre con una misión concreta. Entonces a los 75 años de edad que se le ordena que vaya de Harán, baje ahora hacia Canaán, que hoy es Líbano, Israel, Palestina, toda esa región. Porque Harán queda, como ya les dije, ya en lo que hoy es el sur de Turquía y en el norte de Siria. Entonces le dicen, vaya ahora más abajo, vaya hacia Canaán. Entonces ya tenía 75 años de edad cuando le dan esa orden. En el 2047 a.C., Amar Sin, un rey de Ur, llamado también Amarpal, asciende al trono de Ur. Y Abraham sale del Negev hacia Egipto. O sea, Abraham fue a Canaán y se instaló un poco más abajo de Canaán en el desierto del Negev, y de ahí lo llaman y le dicen que vaya hacia Egipto, y él se va. Y en la época de ese rey, Amar Sin, 2047 a.C. En el 2042 a.C., los reyes cananeos derivan su fidelidad a otros dioses. Estos reyes cananeos le servían al mismo que le servía Abraham, a la gente de Enlil, Nagnar Sin y otros hijos de Enlil. Entonces esas ciudades de Canaán le servían a él. De repente alguien llegó y se ganó a esos reyes y dejaron de ser fieles a Naram Sin, que era como el jefe de ese imperio de Ur que existía en esa época. Entonces esos reyes se rebelan. Es como si hoy los países de Latinoamérica que están bajo el poder de Estados Unidos se van todos a favor de Rusia y se desligan de Estados Unidos. O sea, es lo mismo que pasa aquí, o sea, que no son episodios que ya pasaron, esto sigue pasando hoy. Puede ser que llegue un presidente en algún país y diga, no sigo a Estados Unidos, yo sigo mi línea y soy independiente de cualquier imperio. Y hace negocio con China, con Rusia, con quien le dé la gana. Pero llega otro después de ese que es un vasallo y le dice que la fidelidad de él va a ser con Estados Unidos y con Europa, como está haciendo el loco ese de Argentina hoy, el Milei. No quiero nada con China, no quiere nada con Rusia, nomás Estados Unidos. Estados Unidos que se está derrumbando. Ahora sí ha tenido que estar tragando sus palabras, ¿no? Primero dijo que no quería nada con China, ni con Rusia, ni con comunistas. Ahora está buscando a China porque el principal comercio mundial es con China. El principal comercio mundial con Rusia a nivel de combustible y de armas. Pues son gente como medio loco de la cabeza, fanático de una ideología neoliberal, que dicen una cosa ahora y cuando están en el poder entonces hacen otra. Pero eso pasaba en esa época. Estos reyes de esa ciudad de Canaán de repente dejaron de ser fieles a Ur, al rey de Ur, y decidieron irse atrás de otro personaje. ¿Y quién eran esos otros personajes? Pues tenían que tener poder para poder, porque hoy, fíjense, igual que hoy, ¿por qué los países de África
se han rebelado contra Europa y han expulsado a muchos países europeos de allá, a los franceses, a los holandeses, a los belgas. Han cortado los relacionamientos con esos países que los explotaban hace mucho tiempo y que los convirtieron en colonias. ¿Por qué en África se ha dado ese movimiento ahora de varios gobiernos que han roto con Francia y con esos otros países, Alemania, Bélgica, que tenían muchas colonias en África hace mucho tiempo? ¿Por qué? Porque antes no lo hicieron, porque no tenían un apoyo que lo defendiera militarmente frente a la influencia de Occidente, ¿no? Occidente, hacia Estados Unidos y Europa. Pero ahora existe Rusia y China, por eso se han liberado, se han ido entonces del lado de China y Rusia, que los puede apoyar y defender frente al poderío de los occidentales que los tenían oprimidos. Y eso es lo que pasa en esa época también. Para usted salirse como rey de la influencia de un imperio, tiene que haber otra fuerza que le haga equilibrio a ese imperio para usted tener protección. Entonces esos reyes que abandonaron la influencia de la ciudad de Ur, que era el centro del imperio, se van con otro, y aquí dice con otros dioses, y en la Biblia dice que ciudades pecadoras, y es lo mismo, se fueron con el otro bando. ¿Y cuál era el otro bando? Fue una gente poderosa también, quien era Marduk, un Anunnaki poderoso que tenía una ciudad centro ahí en Babilonia era su ciudad centro, y él tiene poder para enfrentar a otro Anunnaki. Por eso esos reyes de esas ciudades de Canaán, ahí cerca del Mar Muerto, se van todos a favor de Marduk y su hijo, que andaban haciendo ese trabajo ideológico de captar reyes para su lado, preparando como un golpe para asumir el poder ellos en lugar de la gente de Enlil que mandaba en toda la región a través de esos reyes. Por eso en la Biblia se dice que Dios destruyó esas ciudades pecadoras. No fue Dios, fueron unos Anunnaki concretos con nombre y apellido. Y esas ciudades se le dice pecadoras porque quien escribe a favor de Enlil, y le llama a los que renegaron, se libraron de las manos del imperio de Ur, como les llama así, como pecadores, ¿no? Que siguieron a otros dioses. Es simplemente eso, Marduk está con su hijo ganando adeptos para su causa, y esos reyes le siguen. Dice, en el 2042 a.C., los reyes cananeos derivan su fidelidad a otros dioses, dice entre comillas. Y Abraham vuelve de Egipto con un cuerpo de élite, de soldados. Bueno, era un militar. Entonces, en esa misma época en que esos reyes cambian de fidelidad, dejan a la gente de Ur y se van atrás de Marduk y su hijo Nabo, en esa misma época Abraham entonces vuelve de Egipto con un cuerpo de élite. Abraham estaba en Egipto residiendo. Y de allá vuelve con un cuerpo de élite, o sea, un ejército de élite. Eso es lo que está queriendo decir. No era simplemente entonces un pastor que volvía con sus ovejas y sus ganados y se mudaba para aquí y para allá, no, como nos quiere dar a entender la Biblia. Era un tipo que tenía un ejército formado y de Egipto volvió con ese ejército al darse esa cuestión entre los reyes, ¿no? Se perdió la fidelidad a Ur. En el 2041, un año después, Amar Sin, que gobernaba ahí en Ur, lanza la guerra de los reyes. Él reúne otros reyes de su imperio de Ur y atacan a esos reyes cananeos que se fueron a favor de Marduk. Esa es la guerra que se narra en el capítulo 14 del Génesis, donde tiene Abraham un papel importantísimo, porque esos reyes fueron vencidos. Y Abraham tuvo que ver en esa batalla. Era un militar, por eso dice, volvió de Egipto con un cuerpo de élite, o sea, unos militares especializados, expertos en la guerra, vuelven con él. En el año en que Amar Sin, rey de Ur, lanza la guerra de los reyes. Y se hace Secharia Sitchin la siguiente pregunta.
¿Quiénes eran los otros dioses que se estaban ganando la fidelidad de las ciudades cananeas? ¿Quiénes eran esos otros dioses, o sea, Anunnaki, que ya se habían ganado a esos reyes que antes eran fieles a Ur, que ahora cambiaban de bando, ¿no? De lado. ¿Quiénes eran los otros dioses que se estaban ganando la fidelidad de las ciudades cananeas? Y responde el mismo Sitchin, pues no eran otros que Marduk, intrigando desde su cercano exilio. Marduk se instaló en Harán, al mismo tiempo que Abraham deja Harán. Parece que su padre murió ahí en Harán, que Abraham sale de Harán y ya no se habla más de su padre, y sale con su servidumbre y el sobrino de él, Lot, que era hijo de aquel hermano de Abraham que murió temprano cuando vivían en Nippur, donde nacieron. Entonces, por eso dice, tomó a su sobrino Lot y se fue. Y ahora vuelve de Egipto, entonces en esa situación que hay como una desestabilización a nivel de todo ese territorio por ahí. Se está como gestando una situación de guerra y se le necesita a Abraham. Dice entonces Echaria Sitchin que esos otros dioses eran Marduk y su hijo Nabu, que recorrían toda esa región ganando adeptos para su causa. Y como ya les dije, en la geopolítica funciona igual que hoy, ¿no? Muchos países latinoamericanos y africanos dejan Europa, dejan Estados Unidos porque ya tienen el apoyo de potencias también fuertes que le pueden hacer frente a Estados Unidos y Europa, que es Rusia y China. Es lo mismo que está pasando hoy. Y sigue diciendo Sitchin, tal como indican los nombres de los lugares bíblicos, toda la tierra de Moab quedó bajo la influencia de Nabu, el hijo de Marduk. A esta tierra también se le conoció como tierra de Nabu, y muchos de sus lugares recibieron su nombre en su honor. Está hablando de esa tierra ahí de Canaán, lo que hoy es Israel, Palestina, el Líbano. El pico más alto conservó su denominación como Monte Nebo, que es Monte Nabu, en honor a ese Nabu, hijo menor de Marduk. Durante los milenios que se siguieron, ese monte siguió con ese nombre, Monte Nabu. Y este es el marco histórico en el cual el Antiguo Testamento encajó la invasión que llegó del este, o sea, los reyes que Ur reunió, que el rey de Ur reunió, que se unieron a él para atacar a esos que se fueron al lado de Marduk, que eran los reyes de la región de Canaán. Entonces esos que vinieron del este son los que vinieron de Mesopotamia, ¿no? De Ur, en el sur de Mesopotamia, a atacar a esos de la región de Cananea, a esos reyes que habían dejado la influencia de los de Ur y se habían pasado al lado de Marduk. Entonces es una invasión que viene del este para esa región de Canaán. Entonces dice Echaria Sitchin, este es el marco histórico en el cual el Antiguo Testamento encajó la invasión que llegó del este. La guerra de los reyes, dice el texto bíblico. Pero aún desde el punto de vista bíblico, que implica ver los relatos mesopotámicos de los dioses desde el molde monoteísta, ¿ves lo que les decía, no? Ese problema de los biblistas manipuladores, que todo lo ven bajo la óptica del monoteísmo, en lugar de hablar de los dioses, o sea, los Anunnaki, colocan un dios nada más y tal Yahvé. De todo se complica a la hora de usted leer los textos e intentar interpretarlos, porque tiene que tomar en cuenta esa ideología monoteísta que permea todos esos textos, donde dice Elohim, que es plural, varios dioses, varios Anunnaki, colocan Yahvé, un solo, un singular, entonces se complica todo. Y ahí vienen las contradicciones que uno encuentra cuando leen los textos bíblicos del Antiguo Testamento, ¿no? Si es un tal Yahvé, ¿por qué entonces dice hagamos al hombre, a nuestra, plural, imagen y semejanza? Es una locura entonces. Pues no es locura, lo que pasa es que el texto bíblico está manipulado por la ideología monoteísta. Y como dice Echaria Sitchin, cuando dicen Yahvé o Dios en el Antiguo Testamento, tiene que leer Elohim, que es plural, son ellos, dioses varios. Hagamos.
A nuestra imagen, plural. Y sigue diciendo Sitchin, pero aún desde el punto de vista bíblico, que implica ver los relatos mesopotámicos de los dioses desde el molde monoteísta, fue una guerra poco habitual. El propósito aparente, la supresión de una rebelión, vienen los reyes del este ya, del sur, de Ur, de Mesopotamia, una confederación unida a someter de nuevo a estos reyes de Mesopotamia, a estos reyes de Canaán. Dice entonces que fue una guerra inusual, porque el objetivo no era solamente suprimir esa rebelión de esos reyes de Canaán. Dice Zecharia Sitchin, parece haber sido un aspecto secundario la cuestión de suprimir la rebelión de esos reyes, o sea, no era el aspecto principal. Un cruce de caminos en un oasis del desierto nunca se alcanzó. El verdadero objetivo de esos reyes que venían desde el este, desde Ur, a someter a los de Canaán, el verdadero objetivo nunca se alcanzó, porque no pudieron someter a los de Canaán como un objetivo secundario, pero el otro objetivo que ellos querían tampoco lo consiguieron. Tomando la ruta meridional, ahora Charles me va a explicar por qué no se consiguió ese otro objetivo que parecía ser el principal. Tomando la ruta meridional de Mesopotamia a Canaán, los invasores se encaminaron hacia el sur. ¿Sí? Están en Canaán en el sur, están en Ur en el sur, suben al norte donde está Harán, por ahí Turquía, y de ahí bajan hacia lo que hoy es Palestina e Israel, ¿sí? Para someter a esos reyes de esa región ahí del Mar Muerto, ahí en Palestina e Israel. Pero llegan ahí y siguen descendiendo, como que van para Egipto. Por eso dice Charles que no era el objetivo principal someter a esos reyes de Canaán, porque ellos siguieron bajando, como el que va para Egipto, para la península del Sinaí. Dice, el propósito aparente, o sea, la supresión de una rebelión, parece haber sido un aspecto secundario en la guerra. El verdadero objetivo era un cruce de caminos en un oasis del desierto que nunca se alcanzó. Un cruce de caminos. Vamos a ver cuáles caminos se cruzaban. Tomando la ruta meridional de Mesopotamia a Canaán, los invasores se encaminaron hacia el sur por la región de Transjordania, lo que hoy es Palestina y esos lugares, Jordania y esos países ahí, siguiendo la calzada del rey, un camino antiquísimo que va desde Egipto hasta allá, hasta casi a Siria, por ahí, Damasco. Siguiendo la calzada del rey, atacando los puestos avanzados de vigilancia de los puntos de cruce del Jordán, ¿sí? Que tenían los reyes de Canaán, como el de Asteroc, Carnagin en el norte, Can en el centro y Shabet Kiryatayim en el sur, son nombres de esas regiones ahí. Según el relato bíblico, el verdadero objetivo de los invasores era un lugar llamado el Parán, pero no consiguieron llegar a él. Bajando por Transjordania y circundando el Mar Muerto, los invasores pasaron junto al monte Seir y avanzaron hacia el Parán, que está frente al desierto. Pues ya bajaron ya desde Líbano, Israel, Palestina, pero siguieron bajando como que van al Sinaí. Era ya que estaba el objetivo que esos reyes que vinieron desde Ur querían, los reyes del este. Dice, circundando el Mar Muerto, los invasores pasaron junto al monte Seir y avanzaron hacia el Parán, que está frente al desierto del Negev, ahí, en el sur de lo que hoy es Israel palestino. Pero se vieron obligados a virar hacia en Mispat, que es Cades. Nunca llegaron a El Parán, lugar glorificado de Dios, quiere decir. ¿Quién les impidió a esos reyes que venían desde Ur, reyes del este, llegar a ese lugar?
a El Parán. ¿Quién le hizo frente? Porque dice que ellos pasaron lejos de la frontera, un poco lejos de los reyes de Canaán. Y iban a ese lugar, a El Parán, ahí cerca del Sinaí, desierto del Negev, por ahí. ¿Quién les impidió que llegaran a ese lugar, a esos 5 reyes que venían de allá? O 4. De algún modo los invasores se vieron obligados a retroceder hasta En Mispat, también conocido como Cades o Cades Barnea. Voy a poner una foto en el vídeo para que vean más o menos y se ubiquen en el mapa las ciudades con sus nombres, eso que estoy mencionando, Cades Barnea. Solo entonces, cuando volvían a Canaán, es cuando el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Sebollín y el rey de Belá, que es Zoar, le presentaron batalla en el valle de Siddim. Estos reyes que vienen desde Ur pasan por la frontera de estos reyes mencionados aquí ahora. ¿Son cuántos? Son el rey de Sodoma 1, el rey de Gomorra 2, el rey de Adma 3, el rey de Sebollín 4 y el rey de Belá, que son 5. Esos 4 reyes que vienen desde Ur, cuando vienen no atacan a ninguno de estos 5 reyes ahí de Canaán, pasan por la frontera y siguen descendiendo. Entonces el objetivo principal no era someter a estos 5 reyes que se mencionan aquí. Rey de Gomorra 1, rey de Adma 2, rey de Sebollín 3, rey de Belá son 4. Son los 5 reyes que vienen desde el este, de Ur, no se enfrentan a estos 4 reyes de la región de Canaán. Cuando no consiguen llegar a ese lugar, El Parán, ya descendiendo para la península del Sinaí, entonces se devuelven. ¿Quién les impidió llegar a ese lugar? Abraham con su ejército de élite. Cuando ellos se devuelven otra vez para sus lugares, los 5 reyes de Canaán se les enfrentan, pero son vencidos por esos que vinieron del este. Cuando ellos estaban regresando otra vez hacia el norte, esos reyes que vinieron del este, los reyes de Canaán los interceptan y se forma una contienda. Le presentaron batalla, dice, en el valle de Siddim. La batalla con estos reyes cananeos se dio, por tanto, en una fase tardía de la guerra. Y no fue su primer objetivo. El objetivo era llegar a ese lugar, como ya les dije, que llamaba El Parán. Hace casi un siglo, en un minucioso estudio titulado Cades Barnea, un tal H.S. Trumbull llegó a la conclusión de que el verdadero objetivo de los invasores era El Parán, me lo estoy diciendo, que identificó correctamente como el oasis de Nak, en la llamada llanura central de la península del Sinaí. Pero ni él ni ningún otro escritor ha podido explicar por qué una gran alianza iba a enviar un ejército hacia un objetivo situado a miles de kilómetros, desde Ur, de Mesopotamia hasta aquí, hasta la península del Sinaí, pasando por Canaán, Palestina, Israel, esa zona por ahí, Líbano, Siria. ¿Por qué iban a mandar a esos 5 reyes en esa gran alianza a llegar a ese lugar, El Parán? ¿Para qué tenían que ir allí? ¿Quién les bloqueó el camino hacia Cades Barnea, forzando a los invasores a dar la vuelta y regresar? Y cuando están regresando de nuevo por el mismo camino que llegaron, los 4 reyes de Canaán le presentan batalla. Y estos de Canaán son vencidos por aquellos que se retiran otra vez hacia el este, hacia Ur. Dice, no se han dado, ¿para qué tenían que ir allí? ¿Quién les bloqueó el camino
hacia Cades Barnea, ya aquí en la península del Sinaí, forzando a los invasores a dar la vuelta, a regresar sobre sus pasos. No se han dado respuestas y ninguna respuesta puede tener sentido, dice Zecharia Sitchin, excepto las que ofrecemos aquí. O sea, Zecharia Sitchin está diciendo, la respuesta es la que yo estoy ofreciendo aquí. Recuérdense que está hablando un estudioso de esos temas, ¿no? Que estudia textos, sabe textos antiguos, los traduce. Dice Zecharia Sitchin, la respuesta la doy yo aquí. Lo único importante del destino de esos 5 reyes que vinieron del este de Ur, lo único importante del destino de esos reyes era el espacio puerto, apoderarse del espacio puerto en el Sinaí, porque esos que vienen no quieren que la gente de Marduk, que está ahí, que sumó ya a los reyes de Canaán, que están más cerca del Sinaí, donde está el espacio puerto, capturaran el Sinaí. ¿Y qué hay en el Sinaí? El espacio puerto de los Anunnaki. El que los controla, ya dijo Zecharia Sitchin antes, no yo, controlaba el poder. El poder que tenía en Lil como comandante en jefe de los Anunnaki aquí en la Tierra lo capturaba el que controlase el espacio puerto ahí en el Sinaí. El espacio puerto con su centro de misiones, o sea, donde las construcciones ahí donde se controla todo, la ida y las venidas de las naves espaciales de ellos hacia Nibiru. Ahí ellos venían a conquistar ese lugar para impedir que los de Marduk ahí de Canaán lo conquistaran ellos. Al no poder, alguien se lo impidió, dice, le cortó el camino para llegar a ese lugar. El Parán. Entonces se regresan de nuevo a Ur y cuando van subiendo de regreso, los de Canaán le presentan batalla y los de Canaán son vencidos por esos 5 reyes de Ur que llegaron ahí. Y por eso dice Zecharia Sitchin que esos grandes expertos, escritores, no han encontrado una razón de por qué esos 5 reyes vinieron desde Ur hacia ese lugar tan lejos aquí en el Parán. ¿A qué? ¿Cuál era el objetivo? Ya como él nos explicó, el objetivo no era someter a esos 5 reyes de Canaán que se habían pasado al lado de Marduk. Esos 5 reyes vinieron con otra intención. El objetivo que era capturar el espacio puerto ahí en el Sinaí. Dice, no se han dado respuestas, dice Zecharia Sitchin, y ninguna respuesta puede tener sentido excepto las que yo ofrezco aquí. 2 puntos. Lo único importante del destino de esos 5 reyes era el espacio puerto, y el que bloqueó el camino hacia Cades Barnea o el Parán fue Abraham con su ejército de élite, que había subido desde Egipto con su ejército de élite. Por una orden de uno de los Anunnaki, para evitar que esa gente se apoderase del espacio puerto. Fue Abraham el que bloqueó el camino hacia Cades Barnea. Desde la más remota antigüedad, Cades Barnea fue el punto más cercano a la región del espacio puerto, al que podían llegar los seres humanos, los terrestres, quiere decir con esto aquí, seres humanos. O sea, esa región de los Anunnaki donde estaban las naves, siempre los Anunnaki le prohibieron a los terrestres que se acercaran. Y era una región protegida, vigilada, con robots armados, con lo que hoy llamamos drones armados también, que impedían que cualquier terrestre que no fuera un Anunnaki accediera a esos territorios. La tecnología del Anunnaki que está ahí, las naves y toda la parafernalia del centro de misiones terrestres tenían prohibido llegar a esos lugares. El punto más cercano a ese lugar del espacio puerto era Cades Barnea, al que podían llegar los seres humanos terrestres sin un permiso especial. Solo si alguno de los Anunnaki le daba algún permiso especial a algún personaje terrestre, sea rey o no, podía entrar a esos territorios. Y algunos lo consiguieron esos permisos, como el rey Shulgi.
el que decía que era el rey de Ur y el querido de Inanna. Pero miles de años antes de Shulgi también lo consiguió ¿quién? Un famoso rey llamado Gilgamesh. ¿Eh? Y hay una obra muy conocida de la epopeya de Gilgamesh, que llegó a ese lugar ayudado por el dios que controlaba, el Anunnaki que controlaba el espacio-cuerpo. Le dijo, mira, puedes llegar entonces. Y recuérdense que Gilgamesh tenía 3 partes de Anunnaki y otra parte de terrestre, ¿no? Porque el padre de él era un terrestre, un rey, y la mujer era un Anunnaki, Ninsun. Que parece que fue también la misma mamá de Shuri, porque esa gente vivía miles de años. Entonces, miles de años de diferencia para ellos. 2000 años para ellos, aquí son 2 años de vida. Entonces parece que la mamá de Shulgi fue la misma mamá 1000 años antes de Gilgamesh. Por eso a estos 2 personajes se les permitía entrar porque tenían una genética de los Anunnaki superior a la de otros terrestres. Dice Zecharia Sitchin, Shulgi, el rey, había ido allí a rezar y a realizar ofrendas al dios que juzga. Ese era Utu Shamas, el Anunnaki encargado de esa región del espacio-puerto y del control de misiones. Y dejó entrar a Shulgi allá y pasó un tiempo ahí en esa región. Desde Ur vino Shulgi, lo mismo que hicieron esos reyes, vinieron desde Ur y consiguieron entrar al territorio ahí en el Sinaí. A estos 5 se les prohibió. A estos 5 reyes. Entonces dice, Shulgi había ido allí a rezar y a realizar ofrendas al dios que juzga. Utu Shamas, el comandante ahí de los Anunnaki de ese espacio-puerto, el dios que juzga. Y casi 1000 años antes que él, el rey sumerio Gilgamesh se detuvo allí también para obtener el adecuado permiso. Era el lugar al que los sumerios llamaban Badgal-Dingir. Tiene relación con naves aéreas. Y Sargón de Akkad denominaba Dur-Makyani, y que aparece claramente en las inscripciones como un lugar de Tilmun, la península del Sinaí. Dice Zecharia Sitchin, yo sugiero que era el lugar que la Biblia llamó Kadesh Barnea, y allí permaneció Abraham con sus tropas de élite, impidiendo el avance de los invasores hasta el mismo espacio-puerto. En el libro perdido de Enki nos dice que en Lil le dijo a sus hijos que iban a bombardear el espacio-puerto, ya que no lo pudieron conquistar. Entonces Lil le dio permiso a sus hijos que le mandaran, que atacaran ese lugar con bombas nucleares, para evitar que la gente de Marduk lo conquistara. Eso dice en el libro de perdido de Enki, y que Enlil le dijo al hijo de él y al sobrino que fueron a hacer el ataque nuclear, a destruir todo el espacio-puerto y el control de emisiones para que no cayera en manos de Marduk, que libraran a Ibruum, su servidor, y es el mismo Abraham de la Biblia, Ibruum, ya fue Enlil que lo mandó, porque el papá como ya les dije, el papá de Abraham era servidor, sumo sacerdote de la casa de Enlil en Nippur, el templo de Enlil, la casa de él. Y en Ur reinaba el hijo de Enlil, Nagnar Singh. También ellos le sirvieron a Nagnar Singh, por eso se fueron de Nippur a Ur. Y de Nippur y de Ur lo mandan a otra ciudad que también corresponde a Nagnar Singh en el norte, que es Harán. Como ya le dije, está en el norte de Siria, sur de Turquía. Entonces él era un servidor de esos señores, de la gente de Enlil. Y Enlil le dice en el libro perdido de Enki, hay que salvar, avisarle a Ibruum para que salga de ahí, porque él es mi siervo, no pueden matarlo a él. Antes de que se lanzara el ataque nuclear contra las ciudades pecadoras, que eran esos reyes ahí de Canaán que iban casi a capturar el espacio-puerto por orden de Marduk, en la Biblia se dice que se le aparecieron 3 señores a Abraham. Él estaba sentado allá en su tienda y le dicen que van a destruir a las ciudades pecadoras. O sea, es el mismo relato con pocos detalles que se amplía más en los textos mesopotámicos porque son los originales.
Y sigue diciendo Zecharia Sitchin que sugiero que era el lugar que la Biblia llamó Cades Barnea, y allí permaneció Abraham con sus tropas de élite, impidiendo el avance de los invasores hasta el mismo espacio puerto. Las insinuaciones del Antiguo Testamento se convierten en información detallada en los textos de Kedorlaomer, que fue un rey, que aclaran que la guerra pretendía evitar el regreso de Marduk. Son textos mesopotámicos, los textos de Kedorlaomer, que aclaran que la guerra pretendía evitar el regreso de Marduk, así como frustrar los esfuerzos de Nabu por alcanzar el espacio puerto con sus tropas de terrestres, con esos reyes que le servían. Estos textos de Kedorlaomer son mesopotámicos, no solo nombran a los mismos reyes que se mencionan en la Biblia, sino que incluso repiten los detalles bíblicos del cambio de fidelidades. Recuérdense, ¿no? Voy a destruir a Sodoma y Gomorra por pecadoras. O sea, se fueron, cambiaron de bando, todo lo que les explicaba, ¿no? Entonces estos textos de Kedorlaomer, que son mesopotámicos, hablan claramente e incluso mencionan a los mismos reyes que menciona el texto bíblico de Génesis 14, ¿no? Estos textos no solo nombran a los mismos reyes que se mencionan en el texto bíblico, sino que incluso repiten los detalles bíblicos del cambio de fidelidades. Y eso fue en el año 13º, también lo dice la Biblia, lo dicen los textos babilónicos, que son más antiguos que el de la Biblia. Pero antes de recurrir a los textos de Kedorlaomer para obtener detalles sobre el marco bíblico, deberíamos recordar que fueron escritos por un historiador babilonio que apoyaba el deseo de Marduk de convertir a Babilonia en el ombligo celeste de las 4 regiones. Entonces, cuando usted va a leer un libro de historia, usted tiene que tomar en cuenta quién lo escribió, a qué partido pertenecía ese tipo que escribió ese libro de historia, a quién le servía. Es como en el tiempo de la colonia, en Brasil, o en las colonias portuguesas, en las colonias españolas, se escribieron muchos libros de historia en la época de las colonias, pero esos historiadores le servían al rey de España, al rey de Brasil, y tenían que dedicarle la obra a esos reyes, porque eran ellos que los financiaban. Y eran esos reyes que le daban el permiso para que pudieran llegar a estas colonias de ellos y escribir. Entonces tenían que escribir cosas que favorecieran al rey de España o al rey de Portugal. Es lo mismo que ya pasaba en esa época. Eso viene de allá. Por eso dice Zecharia Sitchin y aclara, ¿no? Deberíamos recordar que esos textos de Kedorlaomer, babilónicos, Babil era el centro del poder de Marduk, ahí en Mesopotamia. Fueron escritos esos textos por un historiador babilonio que apoyaba el deseo de Marduk de convertir a Babilonia en el ombligo celeste de las 4 regiones, o sea, el centro del poder de los Anunnaki que estaba en manos de Enlil y sus hijos. Y para frustrar esto es por lo que los dioses que se oponían a Marduk, o sea, los Anunnaki que se oponían a Marduk, le ordenaron a Kedorlaomer que se hiciera con Babilonia y la profanara. Babilonia, que era el centro de Marduk, donde estaba su gran residencia. Y dice el texto de Kedorlaomer, los dioses a Kudur-Lagamar, rey de la tierra de Elam, ordenaron, invádanlo a la tierra de Elam, ahí en Mesopotamia, que invadan a Babilonia, territorio de Marduk. Los dioses, dice, o sea, ¿quiénes son los dioses? Los Anunnaki. Los dioses, a Kudur-Lagamar, rey de la tierra de Elam, ordenaron, invádeles. Llevó a cabo aquello que para la ciudad era malo. En Babilonia, la preciosa ciudad de Marduk, se hizo con la soberanía, la sometió a la ciudad, En Babilonia, la ciudad del rey de los dioses Marduk, derrocó la realeza, convirtió su templo en una guarida de perros. Los cuervos de sonoro graznido dejaron caer sus excrementos en esa ciudad. O sea, ese Kedorlaomer, Kudur-Lagamar, que vino del sur, atacó Babil
era de Marduk y la arrasó, dice ahí, la ciudad. El saqueo de Babilonia no fue más que el comienzo. Tras las malas acciones que se conocieron allí, Utu-Shamás intentó enfrentarse a el hijo de Marduk, Nabu, que según decía en su acusación, Utu-Shamás había subvertido la fidelidad de cierto rey a su padre Nagnar-Sin. ¿Ven? Nabu, con su campaña a favor de su padre Marduk, se ganó para su causa a esos reyes ahí de Canaán. ¿Ven? Y Utu-Shamás reclamó eso a Marduk cuando lo condenaron. Tú profanaste mi ciudad, lo convertiste en pecadores, porque se lo había ganado para su causa. Y esas ciudades, esos reyes, eran favorables a Utu-Shamás del grupo de Enlil. Utu-Shamás intentó enfrentarse a Nabu, que según decía en su acusación, Utu-Shamás había subvertido la fidelidad de cierto rey a su padre Nagnar-Sin. Utu-Shamás era hijo de Nagnar-Sin. Y esto sucedió, según los textos de Kedorlaomer, en el año 13º, exactamente lo que dice el Génesis. ¿Qué dice el Génesis? Aquí está. Ante los dioses el hijo de su padre vino. No, este es el texto de Kedorlaomer. El Génesis también menciona el mismo año, en el año 13º. Entonces, ve cómo combinan, se complementan los textos babilónicos con los textos bíblicos. Los babilónicos son los originales, los más antiguos, y repiten los mismos nombres de los reyes, el mismo año en que sucedieron los hechos. Entonces están hablando de la misma situación. Dice el texto de Kedorlaomer, ante los dioses el hijo de su padre vino. Y se está hablando de Utu-Shamás, que es hijo de Nagnar-Sin, recuérdense que mandaba en Ur y todas esas regiones. Ante los dioses el hijo de su padre vino, se está refiriendo a Utu-Shamás. Aquel día Shamás el brillante contra el señor de señores, que es Marduk, dijo, la fidelidad de su corazón del rey traicionó, llegado el año 13º, y el mismo año que menciona el texto bíblico. Rompió las filas de mi padre, o sea, se ganó a esos reyes que eran fieles a Nagnar-Sin, el padre de Utu-Shamás. Rompió las filas de mi padre, el rey dejó de atender el cuidado de su fe. Todo esto lo ha provocado Nabu. En clave de religiosa, se diría entonces en la Biblia que esos reyes dejaron de ser fieles a Yahvé y se fueron atrás de otros dioses. Ven cómo cambian todo. Pero leyendo el texto babilónico se entiende mejor lo que fue que quiso decir el texto original en la Biblia. Entonces, eso fue antes del ataque nuclear, que se reunieron los hijos de Enlil a juzgar a Marduk y a su hijo Nabu por lo que habían hecho, ¿no? Ganarse esos reyes para su causa, y esos reyes dejaron de ser fieles al clan de Enlil, a Nagnar-Sin, a Utu-Shamás, que los tenían como sus dioses. Pero que cuando uno habla de los sumerios y habla de esos dioses que son los Anunnaki, no es la visión de Dios que se tiene hoy. Esa gente no veían a esos dioses, que le llamaban de dioses, como uno ve a Dios hoy, como las religiones nos plantean hoy, el judaísmo, el islam o el catolicismo. No es esa visión de Dios, ¿no? Un ser sobrenatural que creó el universo, que ve todo, que controla todo, que es inmaterial. No es la visión de Dios que tiene el Sumeria. La visión de Dios del Sumerio, ¿no? De esas culturas antiguas, llamaban a los Anunnaki de dioses porque ellos los engañaron y dijeron que son dioses. Esa visión no es como la de ahora, es una visión que mucha gente aceptaba y otros se burlaban, que eso era pura mentira. Muchas mujeres que tenían sexo con Anunnaki, con terrestres, les decían, se burlaban de esas cosas, les decían, ahora tú eres como los dioses también, o sea, sabes hacer las cosas que ellos hacen en la cama. Entonces ellos lo veían así como dioses, más a nivel literal, pero a nivel también de tecnología. Tenían una tecnología que los terrestres no tenían, por eso le decían, eran gente poderosa, se les temía, se les respetaba por miedo.
se les reconocía como los señores. Por eso cuando esos tres personajes llegan a la tienda de Abraham, él los recibe, él dice, le llama de señores, no le llama de dioses. Pero el manipulador del texto bíblico dice que Yahvé se presentó a Abraham. Está manipulando todo, no es Yahvé. Porque Abraham le dice señores, no dice Dios. Entonces esa gente de esa época no ven a esos señores como lo que uno ve, como que uno entiende hoy que es Dios. No era nada, no era parecido, no. Son gente con una tecnología, con una capacidad de hacer cosas que el terrestre no tiene hasta el día de hoy. Nos superaban, nos superan. Y ellos se acostumbraron después de miles y miles de años, ¿no? Con esa mentira, a vivir según esa mentira, porque le convenía. Le decían a los reyes, construyeme tal templo, que es la residencia donde el tipo iba a morar con su esposa. Y ahí el rey le construía, y le asignaban una cantidad de sumos sacerdotes que el mismo Anunnaki era el que nombraba y seleccionaba para que administrara todo a su casa, o sea, todo su templo. Y ahí tenía de todo lo que el Anunnaki necesitaba, a nivel de todo, ¿no? Servicios, ceremonias religiosas, prostitutas a favor de ellos. Toda gente vivía en esa residencia, llamado templo. La prostitución sagrada viene de ahí, de esa gente la inventaron. Entonces así era que ellos veían a los Anunnaki. Cuando se habla de Dios hay que entender ese contexto, ¿no? No como el que tenemos hoy sobre dioses. Milagros eran cosas que hacían los dioses con una tecnología que el terrestre no tenía. Que dejó embarazada a María, que dejó a la otra embarazada, a la mamá de Noé embarazada y que ella no sabía, y que el papá de Moisés, de Noé, dijo que ese no era hijo de él, en los textos mesopotámicos, ¿no? Porque le tenían temor a esa gente, no podían decir el padre fue tal, la mujer no podía decir padre fue fulano de tal, uno de ellos. No podía decir quién era, porque ellos se lo prohibían, ¿no? Cuando se trataban con una mujer terrestre, no importa que estuviera casada, le prohibían decir quién fue que le hizo esa barriga. Pero el terrestre sabía que ese hijo no era de él, porque le veía las características que eran de ellos, y no, ellos conocían a esa gente, lo veían a diario, caminaban con ellos, eran otras razas, pero el terrestre sabe que son otras razas superior. Entonces hay que colocarse mentalmente en ese contexto, no ver cuando se habla de dioses, no pensar que es lo que tenemos hoy por dioses en la cabeza. Sigue diciendo Secharias, Sitchin, los dioses reunidos, alertados así del papel que Nabu había desempeñado en la extensión de la rebelión, de esos reyes que se rebelaron contra el imperio de Ur y la gente de Enlil, reunieron una coalición de reyes leales y designaron al elamita Kudru-Lagamar como comandante en jefe. La primera orden fue que Borsippa, la fortaleza de Nabu, ahí en Mesopotamia, cerca de Babilonia, donde reinaba su padre, Borsippa, era la ciudad que se le asignó, que Marduk le entregó a su hijo Nabu. Marduk reinaba en Babilonia y Nabu en Borsippa, y los dos estaban en territorio de Enlil, que era Mesopotamia. Porque el territorio por ley que le correspondía a Marduk y a su hijo Nabu era en Egipto, las tierras de África, que era el dominio de Enki, el padre de Marduk. Pero ellos tenían esas dos ciudades ahí en el territorio de Enlil, en Mesopotamia, Babil y Borsippa. De Borsippa hoy lo que queda es unas ruinas ahí ya gastadas de lo que fue la casa de Nabu, que fue destruida. Entonces dice que estos de seguidores de Enlil reunieron a varios reyes y designaron al elamita Kudru-Lagamar, Elam, que era un reino ahí de Mesopotamia, a servicio de Enlil también y su gente. Designaron al elamita Kudru-Lagamar como comandante en jefe. La primera orden fue que Borsippa, la fortaleza de Nabu, el hijo de Marduk, con las armas sea despojada, o sea, arrasarla. Para llevar a cabo la orden, Kudru-Lagamar, con malvados pensamientos contra Marduk, destruyó el santuario de Borsippa con fuego.
Le metió fuego al palacio, a la residencia de Nabu, el templo, como decían los terrestres, ¿no? La arrasó. Destruyó el santuario de Borsippa con fuego y a sus hijos con la espada mató. No es nada nuevo, Señor, por arrasar una ciudad. ¿Qué es lo que está haciendo Israel con Gaza? No es defensa propia, porque el invasor no puede alegar defensa propia, porque es el invasor. Defensa propia puede alegar el que ha invadido, puede alegar el que ha invadido. Israel invadió Palestina, se robó los territorios y sigue robando y matando. Arrasar ciudades, eso es lo que quiere, arrasarla, por eso es bombas y bombas y no para. Arrasando varios enteros, eso no es defensa y eso no es contra Hamas, que quiere expulsarlos a todos. Sacarlo de Gaza, ya, cerrar eso y dárselo a los colonos israelíes. Los ingenuos se dejan engañar, ¿no? Como que están defendiéndose del ataque de Hamas. Eso es la propaganda que le ha metido en la cabeza a mucha gente, el mismo Israel con Estados Unidos y Europa, ¿no? Para que la gente se deje, vive en ese engaño, ¿no? Ellos se están defendiendo. Dice, destruyó el santuario de Borsippa con fuego y a sus hijos con la espada mató. O sea, los habitantes de Borsippa fueron muertos a espada. Fue un genocidio, como decimos hoy. La arrasaron. Después se ordenó la expedición militar contra los reyes rebeldes, los de Canaán, que seguían a Nabu y a Marduk. Los textos babilónicos hacen una relación de los objetivos que tenían que ser atacados y de los nombres de los atacantes. No nos cuesta reconocer los nombres bíblicos entre ellos. O sea, menciona los mismos nombres de los reyes que ya están en el texto del Génesis 14, que habla de esa guerra de los reyes y Abraham. Son los mismos. Eriacu, que es Arjok en la Biblia, fue a atacar a Shebu, que es Beersheba, y Tudgula, que es Tidal. El bíblico Tidal fue a golpear con la espada a los hijos de Gaza. Vea, desde esa época, señores, miles y miles de años atrás, ya viene Gaza sufriendo ataques. ¿Ves? Gaza existía ya. Y no eran los judíos que vivían ahí. Ya Gaza se menciona en los textos antiquísimos, babilonios. ¿Ves? Fue arrasada Gaza. Golpear con la espada a los hijos de Gaza. Qué cosa tan actual, señores. La están golpeando con la espada de nuevo a los hijos de Gaza, pero siguen resistiendo entre los escombros. Ahí dicen, aquí nos quedamos, esta es nuestra tierra. Los judíos no nos van a expulsar de aquí, los israelitas. Aunque hayan destruido todas las casas, seguimos en las ruinas. ¿Eh? El sufrimiento de Gaza viene de lejos. No comenzó ahora con el ataque de Hamas, viene del 40 y tanto, Israel encima de ellos, pisoteándolos y abusándolos. Y no dicen nadita de eso, no me hablan del ataque de Hamas del 7 de octubre. Como que lo de atrás no vale. ¿Ves? La manipulación de las noticias, que la gente se confunda y coloque a Israel como la víctima. Y sigue diciendo ese Charia Sitchin, actuando según un oráculo de Inanna o Istar, el ejército reunido por los reyes del este, los que vinieron desde Ur a capturar el espacio puerto, llegó a Transjordania, ahí en Canaán, y el primer ataque se hizo sobre una fortaleza en las tierras altas, después Rabactum. La ruta fue la misma que se describe en la Biblia. ¿Ves? La coincidencia del texto babilónico con el texto del Antiguo Testamento en la Biblia. La ruta que siguieron fue la misma que se describe en la Biblia, desde las tierras altas en el norte a través de la región de Rabat Amón, en el centro hacia el sur hasta la cercanía del Mar Muerto. Después serían capturadas Dur, Mayani y las ciudades cananeas, incluida Gaza y Beersheba. En el Negev, todo eso lo tiene Israel conquistado hoy, a fuego, a matanza. Se robó esos territorios de Gaza, Beersheba, son asentamientos que se lo han entregado a los judíos, que vinieron del extranjero a robar esa tierra de los palestinos, de los beduinos ahí en el Negev. Serían castigadas. Gaza y Beersheba en el desierto del Negev serían castigadas.
Pero en Durmal y Yani, según el texto babilónico, el hijo del sacerdote a quien los dioses en su veraz consejo habían ungido, se puso en el camino de los invasores y evitó el saqueo. El hijo del sacerdote, Terac, sumo sacerdote de Enlil, padre de Abraham, mire el texto, el hijo del sacerdote a quien los dioses en su veraz consejo habían ungido, se puso en el camino de los invasores y evitó el saqueo. Se pregunta Secharia Sitchin, ¿no se estará refiriendo a Abraham, el texto babilónico, aquel hijo del sacerdote Terac? ¿Y no nos estará hablando de su papel en hacer dar la vuelta a los invasores? ¿No lo dejó llegar ahí, al lugar que le mencioné tanto anteriormente? Que ya estaban cerca del espacio puerto, ahí le cortó el camino, tuvieron que devolverse, los venció con su tropa de élite. Esta posibilidad se ve reforzada, dice Secharia Sitchin, por el hecho de que los textos mesopotámicos y los textos bíblicos hablan del mismo acontecimiento, en la misma localidad y con el mismo resultado. Entonces no es coincidencia, es que es la misma situación que están refiriendo. Pero hay algo más, dice Secharia, que refuerza que una mera posibilidad, pues nos hemos encontrado con una pista. Secharia siempre habla en plural, ¿no? Nos hemos, como yo he encontrado con una pista enormemente intrigante de los estudios que él ha hecho revisando tablillas y textos antiguos, ¿no? Él sabía leer y traducir. Y se trata del hecho inadvertido de que muchos expertos le han pasado por encima. Él dice, yo descubrí este texto que muchos expertos le han pasado por encima, o sea que ha pasado inadvertido para muchos expertos. Se trata del hecho inadvertido de que en los anales del reinado de Amar Sin, que reinó en Ur, se le llama al séptimo año, el crucial año 2041 a.C., el año de la expedición militar. Mune y Ibrahim Bahul, año en el cual la pastoril morada de Ibrahim, de Abraham, fue atacada. Se instaló ahí, de Canaán bajó hacia el Negev y se instaló para cerrarle el camino a esos reyes que lo atacaron, pero él lo venció y no lo dejó pasar al espacio puerto. Se pregunta Secharia Sitchin, ¿no se estará refiriendo en el año crucial exacto a Abraham y su pastoril morada? También existe una posible conmemoración pictórica de la invasión. Es una escena grabada en un sello cilíndrico sumerio que se cree que representa el viaje de Etana, un antiguo rey de Kis, la primera ciudad en Mesopotamia que los Anunnaki le erigieron, le colocaron el sistema monárquico como sistema de gobierno. Se instaló en Kis, lo instaló en Lil ahí, y se la entregó esa ciudad al comando de Ninurta. Cuando los Anunnaki, que vienen de un sistema monárquico que existe en Nibiru, un rey para todo el planeta, el rey Anu, implantan ese sistema aquí entre los terrestres después del diluvio, y la primera ciudad a la que le instalan un rey es Kis, ahí en Mesopotamia. Dice, también existe una posible conmemoración pictórica de la invasión. Es una escena grabada en un sello cilíndrico sumerio que se cree que representa el viaje del rey Etana, que fue un rey de Kis, hasta la puerta alada. El espacio puerto, la puerta alada, donde salen las naves como alas, con águilas que se elevan al aire, vuelan, hasta la puerta alada, donde un águila es una nave espacial que vuela. Cuando esas palabras, ¿no? Puerta alada y águila, es el lenguaje del terrestre que no entiende la tecnología de naves espaciales. Un águila, una nave espacial. El águila, el hombre se puso el traje de águila, el traje de astronauta. Él hace la comparación con lo que él conoce, una águila, una puerta que tiene alas. O sea,
Él no sabe decir espacio puerto, no sabe decir control de misiones, no tiene ese conocimiento, entonces él coloca el nombre que lo asocia más a lo que él quiere decir. La puerta alada, el águila, donde un águila lo elevó a las alturas, entonces uno no puede estar de ingenuo pensando que se subió encima de un pájaro, que es el águila. Está usando una imagen aquí, el terrestre que escribe. El rey Etana se dice que fue un rey que se le concedió viajar en una nave. Los Anunnaki le concedieron hacer un viaje en una nave espacial. Y en esa conmemoración pictórica, como una pintura antiquísima, se la voy a poner en el vídeo también, aparece ese rey Etana que es llevado a la puerta alada, donde un águila lo elevó a las alturas hasta que la tierra desapareció de la vista. Salió del planeta, la tierra desapareció de la vista, ¿no? Tierra con mayúsculas, se está refiriendo al planeta. Fue llevado al espacio. La tierra desapareció porque se iba alejando de la tierra. Cada día se ve más pequeño el planeta, mientras más te alejas. El rey Etana fue llevado fuera del planeta en una nave, en un águila, dice el terrestre. Y en ese sello cilíndrico también se ve a un héroe coronado a caballo. Tiene que ser un rey, ¿no? A caballo con una corona. Demasiado pronto para la época de Etana, o sea que correspondería a otra época. Y el que hizo el sello cilíndrico unió los dos acontecimientos en un sello cilíndrico, pero corresponden a épocas distintas. Demasiado pronto para la época de Etana, situado entre el lugar de la puerta alada y dos grupos distintos, uno de 4 hombres poderosos, armados, cuyo líder también a caballo, los 4 reyes, Canaán, cuyo líder también a caballo se mueve hacia una región cultivada en la península del Sinaí, indicada por el símbolo del creciente de Sin, el del cual crece trigo, Nagnar Sin, que es representado como la media luna, el creciente. Una región ahí de Oriente Medio, lo que hoy es Palestina, Israel, Siria, que produce mucho cereal. El otro grupo es de 5 reyes, ¿ven? Uno de 4 y otro de 5. El otro grupo de 5 reyes que van en dirección opuesta. Esta imagen contiene así pues todos los elementos de una antigua ilustración de la Guerra de los Reyes y del papel del hijo del sacerdote. En esta, más que todos los elementos de una antigua ilustración de la Guerra de los Reyes y del papel del hijo del sacerdote, en esta representación, más que del viaje de Etana al espaciopuerto. Entonces se trata más del hecho de la guerra de Abraham, de los 5 reyes contra los 4 reyes, más que nada trata de eso que de la puerta donde fue Etana para ser llevado al espacio, en una nave espacial al espacio, o sea, al espaciopuerto, la puerta alada, porque es la puerta donde están ubicadas las naves de los Anunnaki. Es como hoy en aeropuertos, uno puede entrar en un aeropuerto a ver los aviones allá directamente. Eso está cercado y vigilado, pero igual antes que los Anunnaki hacían eso. Prohibido entrar aquí a los terrestres. Tú no puedes entrar, porque es un aeropuerto, hay una seguridad y una vigilancia, hay cámaras. Pero los Anunnaki hacían lo mismo, ¿no? Eso viene de ellos, ¿no? El espaciopuerto está vedado a los terrestres, tú no puedes entrar ahí, no es cualquiera que puede entrar ahí, si necesitas autorización. Ven, y lo que dice este libro no es nada extraño ni antiguo, es muy actual. Entonces en esa representación se hablaría más que de Etana, que fue llevado en una nave, en una águila al espacio, se hablaría más bien de esa guerra de los 5 reyes en la que participa Abraham. Esta imagen contiene así pues todos los elementos de una antigua ilustración de la guerra de los reyes y del papel del hijo del sacerdote en esta, más que del viaje de Etana al espaciopuerto. El héroe que se representa en el centro sobre el animal sería por tanto más Abraham que Etana.
un rey encima de un animal. Le voy a poner esa imagen de ese sello y le voy a poner el nombre para que sepan ubicar lo que le estoy diciendo. Los 5 reyes, Abraham, la puerta alada, la puerta al espacio opuesto, el Medio Oriente donde se da el cereal, ahí Canaán, los otros 4 reyes. Lo voy a colocar con nombre para que puedan identificar lo que está diciendo Zecharia Sitchin. Tras llevar a cabo su misión, que consistía en proteger el espaciopuerto, Abraham volvió a su base cerca de Hebrón. Estimulados por su hazaña, los reyes cananeos marcharon con sus fuerzas para interceptar al ejército del este en retirada, que no pudo llegar al espaciopuerto, entonces volvió otra vez para de donde vino, de Ur. Pero estos se envalentonaron porque Abraham se los prohibió y se envalentonaron estos reyes de Canaán y entonces los siguieron, fueron a atacar a aquellos que se retiraban y fueron vencidos entonces. Se creyeron que estaban fuertes porque ellos habían sido rechazados por Abraham y fueron a atacarlos y fueron vencidos. Dice, los reyes cananeos marcharon con sus fuerzas para interceptar el ejército del este en retirada, pero los invasores los vencieron y tomaron todas las posesiones de Sodoma y Gomorra, así como un valioso rehén. ¿Cuál fue ese rehén que tomaron ahí en Sodoma y Gomorra, que vivía por ahí? Familiar de Abraham, su sobrino Lot. Esos reyes entonces, al vencer a los cananeos que lo fueron a atacar, se llevaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma. Al enterarse de esto, Abraham llamó a sus mejores guerreros y persiguió a los invasores, alcanzándolos cerca de Damasco. Ya estaban ya en Siria, iban otra vez para Ur. Vencieron a los reyes de Cananeo que los atacaron y ya se retiraban hacia Ur de nuevo, iban su camino ya y con prisioneros de esa región ahí de Canaán, del Mar Muerto, y entre esos prisioneros estaba el sobrino de Abraham, Lot, que vivía por ahí. Recuerdan a Lot en la Biblia, el sobrino de Abraham, que tuvo hijos con sus 2 hijas, lo que hoy llamamos incesto. Después del ataque nuclear ahí, para que la gente de esos reyes ahí no se apropiaran del espacio opuesto, Enlil ordenó a un hijo de él y a un sobrino que atacaran y destruyeran al espacio opuesto y el sobrino se encaprichó con la matanza y dijo, voy a destruir las ciudades pecadoras. O sea, esos reyes que se unieron a Mardú ahí en Canaán, del Mar Muerto. Y ahí vivía Lot, y a Lot también lo tuvieron que salvar igual que a Abraham. Vete a la montaña que vamos a atacar aquí. Y la Biblia dice que Dios mandó azufre y fuego y destruyó todo eso. Sí, y Lot se fue a una montaña por ahí con las 2 hijas que le quedaban porque la mujer murió. En esos ataques por ahí parece que le afectó la radiación del ataque nuclear y él se fue con sus 2 hijas a una montaña, una caverna, y que las 2 hijas cuando vieron el valle quemado con el ataque nuclear dijeron, ya no hay nadie, no hay hombres, todo fue destruido y ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer para que la descendencia de nuestro padre Lot no se muera con él? Entonces la grande hizo un plan de meterle vino a Lot y se durmió y en medio de la borrachera hizo sexo con él y picó y le hizo una barriga y quedó embarazada. Y al otro día la más pequeña hizo lo mismo, le dio mucho vino y el hombre con el vino en la cabeza también hizo sexo con la hija pequeña y le dio otro hijo. No hay ninguna escritura en el Antiguo Testamento que condene ese incesto, ni una. Porque la moral de esa época es la moral de los Anunnaki, la moral de los patriarcas es la moral de los Anunnaki. Por eso Abraham se casa con su media hermana Sara, que es lo mismo que hacían los Anunnaki. Esa es la moral que está en nuestra genética, señores. No es la moral que nos trajo el catolicismo, el islamismo, el judaísmo. No, es la moral que está en nuestra genética es la moral de esos patriarcas de los Anunnaki. La heredaron de los Anunnaki. Casarse con su media hermana.
Anunnaki que tenían hijos con sus hijas, con su hermana. Esa es la moral que nos viene. Hoy la condenamos como una cosa aberrante porque nos metió la religión católica, el judaísmo y el islam esos prejuicios en la cabeza. Y ya no lo vemos como normal, sino como una aberración, un pecado mortal, una cosa que es execrable en la sociedad, ¿no? Y hay que echarlo fuera de la comunidad porque tuvo hijos. Y toda una teoría que se ha elaborado, ¿no? Que no puedes hacer eso porque van a salir los hijos como monstruos. Eso es falso. A cada momento un padre viola a una hija, le estupra y nacen hijos y no se le vio nunca a nadie, que nació anormal, porque nunca aparece eso. Esa es la ideología para controlar esas prácticas con el miedo, que no se adecuan a la moral de esa religión católica, judaica o islámica. Pero que la moral que nosotros tenemos en nuestra genética es de los Anunnaki que nos viene, que se manifiesta, como le dije, en los patriarcas. Entonces las hijas de Lot se acuestan con él. No ven eso como una falta grave. Parece que no hay condena en el texto. El texto está en la Biblia y no aparece otro que lo condene. Génesis 14 y siguiente, pueden leerse esas historias. El sobrino de Abraham, Lot. Entonces estos reyes que se retiraban a Ur de nuevo, después de haber vencido a los de Canaán, que lo querían, que los atacaron, se llevaron prisioneros y entre ellos se llevan al sobrino de Abraham. Y Abraham agarra otra vez su grupo de soldados de élite y arranca con ellos. Y los encuentra allá arriba, allá. Estaba aquí en Canaán, cerca de Palestina, por ahí. Y lo encuentra allá, más allá, ya en Siria, ya los encuentra, lo que hoy es Siria. En Damasco, ya por ahí, lo llevaban para Ur, Babilonia. ¿Cómo es que los alcanza? Es que el cuerpo de élite de Abraham andaba en camellos, no en caballos. Y el caballo es un animal que se desplaza mucho más rápido que el caballo en los lugares desérticos, en las arenas. Técnica militar de los hititas. Y Abraham tuvo mucho tiempo con los hititas y le aprendió esa técnica de guerra de ellos. De los mejores guerreros que han existido en la historia, los hititas. Entrenados por Enlil y su hijo Ninurta, los hititas, en técnicas militares. Eran invencibles. Pero los invasores los vencieron a los de Canaán y tomaron todas las posesiones de Sodoma y Gomorra, así como a un valioso rehén. Se llevaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma. Aquí no dice si ya en esa época tenía las dos hijas y la esposa. Al enterarse de esto, Abraham llamó a sus mejores guerreros y persiguió a los invasores, alcanzándolos cerca de Damasco, ya en Siria, lo que hoy es Siria por ahí, donde consiguió liberar a Lot y recuperar todo el botín. Lo venció de nuevo. Les cortó el camino aquí bajo cerca del Sinaí y tuvieron que retirarse otra vez para Ur. Se llevaban al sobrino de él y él lo alcanzó en Damasco y los volvió a vencer y le quitó el botín que llevaban de Sodoma y Gomorra y también recuperó a su sobrino Lot. El tipo era un militar experto, lo venció 2 veces a esos reyes. Dice, al enterarse de esto, del secuestro de su sobrino Lot, llamó a sus mejores guerreros y persiguió a los invasores, alcanzándolos cerca de Damasco, donde consiguió liberar a Lot y recuperar todo el botín. A su regreso fue recibido como un vencedor en el valle de Shalem, que es Jerusalén hoy. Y el rey de Shalem, Melquisedec, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote de otro Anunnaki, el Dios Altísimo. Y le bendijo diciendo, bendito seas Abraham, del Dios Altísimo. Abraham, no dice Abraham, poseedor del cielo y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Los reyes cananeos no tardaron en llegar para dar las gracias a Abraham y ofrecerle todas las posesiones recuperadas como recompensa. Recuérdense que los reyes de Ur que llegaron habían vencido a los de Canaán, que le presentaron batalla y se llevaron todo el botín de Sodoma y Gomorra.
Abraham va ya, los alcanza en Damasco con sus jinetes en camellos y recupera el botín y se lo devuelve al rey de Sodoma y Gomorra. Entonces, esto de cuando Abraham regresa aquí dice lo que hoy es Jerusalén, ahí el rey lo recibe y le agradece, lo bendice, le ofrece pan y vino. Y ahí mismo llegan los reyes de Sodoma y Gomorra a agradecerle por haber recuperado el botín que aquellos se llevaron. ¿Sí? Los reyes cananeos no tardaron en llegar para dar las gracias a Abraham y ofrecerle todas las posesiones recuperadas como recompensa. Le querían entregar todo lo que recuperó a Abraham, todo el tesoro. ¿Y qué hizo Abraham? Pero Abraham, diciendo que sus aliados sí que debían tomar parte de ello, se negó a tomar siquiera la correa de un zapato, no quiso nada del botín. Es un hombre de principio, Abraham. Dice, se negó a tomar siquiera la correa de un zapato para sí mismo, sus guerreros. No había actuado ni por amistad con los reyes cananeos, ni por enemistad con la alianza de los reyes que vinieron desde Ur. En la guerra entre la casa de Nagnar y la casa de Marduk, él era neutral. Fue por Yahvé, el Dios altísimo, poseedor del cielo y la tierra, que he levantado mis manos, dice Abraham, el texto bíblico. La fallida invasión no detuvo el torrente de trascendentes acontecimientos, o sea, la fallida invasión de los reyes que vinieron de Ur a invadir el espaciopuerto. La fallida invasión no detuvo el torrente de trascendentales acontecimientos que estaban teniendo lugar en el mundo antiguo. Ahí, en Mesopotamia, se refiere a ese mundo, porque hay otros mundos, ¿no? África y América, que esta gente no lo menciona. Un año más tarde, en el 2040 a.C., el faraón Mentuhotep II, líder de los príncipes tebanos ahí en Egipto, derrotó a los faraones del norte de Egipto. Egipto estaba dividido en dos reinos. Acuérdense que Marduk le dividió, a Marduk se le dio la posesión de Egipto, su padre Enki, que era el que mandaba ahí en África. Le entregó a Marduk esa región de Egipto, y después Marduk se la entregó a sus dos hijos, que eran Set y Osiris. Entonces había Egipto del norte y Egipto del sur, que eran dos reinos. Y Set, por avaricia o por deseo de poder, mató a su hermano Osiris para quedarse con los dos reinos. Y lo consiguió por un tiempo hasta que apareció Horus, que era hijo del asesinado Osiris, y con la ayuda de otros Anunnaki venció a Set y recuperó el reino de los dos, del norte y el sur de Egipto. Entonces todavía esa división se mantiene. Dicen, cuando este faraón Mentuhotep II, el líder de los príncipes tebanos, derrotó a los faraones del norte, ¿ven? Y extendió los dominios de Tebas y de su dios, o Anunnaki, ¿no?, hasta los límites occidentales de la península del Sinaí. El norte entonces son los que viven aquí en la región donde están Egipto, donde están las grandes pirámides. Es el Egipto del norte, ¿no? El del sur es la parte más alta, que ocupaba parte de Egipto, de las montañas, y parte de lo que hoy es Sudán, por ahí. Extendió ese Mentuhotep II, extendió los dominios de Tebas y de su dios hasta los límites occidentales de la península del Sinaí. Al año siguiente, Amar-Sin intentó alcanzar la península del Sinaí por mar, pero para terminar muriendo por una picadura venenosa. Ese era de Ur, ese rey Amar-Sin, que estaba extendiendo el imperio de Inanna, la edad de Inanna, época de Inanna, ¿no? Llegó hasta Egipto. Los ataques sobre el espaciopuerto en el Sinaí se frustraban, pero el peligro no había pasado, y los esfuerzos de Marduk por conseguir la supremacía se intensificaron aún más. 15 años después, Sodoma y Gomorra saltarían en llamas. 15 años después de eso, Sodoma y Gomorra, ahí en el sur del Mar Muerto, saltarían en llamas cuando Ninurta y Nergal liberaron las armas del día del juicio final. Las armas nucleares atacaron ahí.
Y en la próxima lectura vamos a tratar de ese hecho. Cómo se destruyó esa región ahí en el sur del Mar Muerto, y por eso se le dio el nombre de Mar Muerto, porque un ataque nuclear no dejó nada de vida en esas aguas ahí. De eso vamos a tratar en la próxima lectura. El ataque de Nergal y Ninurta para destruir el espaciopuerto y el control de misión en el Sinaí para que no cayera en manos de Marduk. Gracias a todos y a todas los que nos ven en este canal. Hasta la próxima lectura.